Ayer mantuve un debate por Twitter con el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a raíz del IVA de la electricidad. Todo comenzó cuando Echenique escribió una cadena de tweets criticando a Vicente Vallés y uno de esos tweets era el siguiente. Lo primero que sorprende es el campañote que se hace para bajar el IVA de la luz. ¿Sabes por qué? Porque bajar el IVA no le cuesta ni un euro a las eléctricas. Eso sí, reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia. A raíz de este tuit le recordé a Pablo Echenique algunas declaraciones de los miembros de Podemos, por ejemplo, esta de Pablo Iglesias. Ya que la luz es un bien de primera necesidad, le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. Ponía usted ejemplos de otros países, no le estoy proponiendo nada extraño. En Italia está al 10%, en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6%. Y también le recordé el apartado 267 del último programa electoral de Podemos con el que concurrió a las elecciones generales, que establecía lo siguiente: bajar el IVA, prometemos bajar el IVA, al tipo del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas y al 10% a todos los suministros básicos, calefacción, gas, electricidad. Y evidentemente mi pregunta fue muy sencilla. Si bajar el IVA de la electricidad es tan sumamente dañino para el estado de bienestar, ¿por qué llevabais en vuestro programa electoral la rebaja al 10% del IVA de la electricidad? ¿O por qué Pablo Iglesias le exigió al gobierno de Rajoy que bajara el IVA de la electricidad? Es decir, si según Echenique bajar el IVA de la electricidad da lugar a una merma de ingresos del Estado que necesariamente implica recortar el estado de bienestar, educación, sanidad, dependencia, ¿qué pasa? ¿Que ellos cuando proponían bajar el IVA de la electricidad lo hacían para recortar el estado de bienestar? Creo que es una duda como poco legítima y razonable. Sin embargo, a Echenique no le sentó muy bien que planteara estas cuestiones y su respuesta fue la siguiente. Es fácil, porque también llevamos crear una empresa pública de energía. Si bajas el IVA sin empresa pública, el oligopolio funciona en modo de cártel y la bajada del IVA no va a bajar la factura, sino a engordar sus ya obscenos beneficios. ¿Tú no eras economista? Bueno, desde luego sería interesante debatir hasta qué punto las eléctricas tienen poder de mercado para incrementar sus precios antes de impuestos como reacción a una reducción del IVA que deje los precios después de impuestos en un nivel más o menos similar al que tenemos ahora. No es un escenario del todo descartable, dado que depende de las elasticidades de la demanda y de la oferta. Si los consumidores están mucho más forzados a comprar electricidad de lo que las eléctricas están a venderla, es verdad que podrían conseguir absorber parte de la reducción del impuesto. Sin embargo, este es un debate en el que yo ni siquiera he entrado. Yo no le he dicho a Echenique por qué no defienden ahora rebajar el IVA de la electricidad. Lo que le he reprochado es que esté diciendo que rebajar el IVA de la electricidad supone recortar el estado de bienestar, cuando ellos mismos venían defendiendo este recorte del IVA de la electricidad, esta rebaja del IVA de la electricidad, hace unos pocos años, incluso hace unos pocos meses, a finales de 2019. Con lo cual le respondí lo siguiente. Primero, ¿por qué respondes a algo que no te he preguntado? Mi pregunta ha sido si, como dices tú, bajar el IVA de la electricidad implica dañar la sanidad o la educación, ¿por qué vosotros llevabais en el programa electoral bajar el IVA de la electricidad? Ese es el primer punto, la primera pregunta que Echenique ha evitado contestar. En segundo lugar, si el oligopolio funciona, es decir, si las eléctricas se cartelizan para incrementar el precio de la electricidad antes de impuestos, de manera que puedan absorber la rebaja del IVA en forma de mayores beneficios, si el oligopolio funciona o no como un cártel, es algo que determinará la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en sus investigaciones. Investigación a la que, por cierto, ya ha sido exhortada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
el gobierno está seguro, está convencidísimo de que este incremento del precio de la electricidad que estamos viviendo ahora se debe a una confabulación de las eléctricas para elevar el precio de la electricidad en los mercados mayoristas, y ha pedido a la CNMC que investiguen. Bueno, pues la CNMC investigará, pero presuponer que necesariamente las eléctricas, en cualquier caso, van a elevar extraordinariamente el precio de la electricidad al margen de las investigaciones que desarrolle la CNMC contra estas prácticas anticompetitivas, pues es un poco tramposo. Y en tercer lugar, y creo que fundamental, si hay un oligopolio eléctrico en España, y yo creo que sí lo hay, lo que tenéis que hacer es liberalizar el mercado, es decir, abrir el mercado a la competencia para que puedan entrar nuevos competidores y no aprovechar la excusa de que el mercado está oligopolizado para así tener un argumento, bastante malo por cierto, para crear una empresa eléctrica pública. No se trata de crear empresas eléctricas públicas con el dinero de todos los contribuyentes. De lo que se trata es de cambiar la estructura de mercado, liberalizando la entrada para que, si hay un oligopolio que tiene poder de mercado para influir sobre los precios del mercado mayorista, la cuestión es, obviamente, cuánto influyen, porque para Podemos influyen una auténtica barbaridad y prácticamente todo el precio de la luz se debe a ese oligopolio. En realidad, probablemente no influyan tanto, pero bueno, si influyen, no tienen que influir, no tienen que lograr esos beneficios oligopolísticos y, por tanto, que entren competidores que les arrebaten esos beneficios oligopolísticos bajando los precios. Pero bueno, aquí en todo caso lo fundamental es que yo le hice a Echenique una pregunta a la que no contesta y por eso le insistí para que contestara en el primer punto de mi réplica. Y acto seguido, Echenique por fin contestó. Y su respuesta fue la siguiente. Es fácil, porque también llevamos una reforma fiscal ambiciosa que subiría impuestos a la banca, a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas, de modo que el efecto neto sería un aumento de los ingresos y un reforzamiento del estado de bienestar. ¿Tú no eras economista? En esta réplica creo que hay bastantes puntos que se pueden destacar. El primer punto es que el gobierno de PSOE-Podemos ya ha aprobado en 2020 y va a aprobar todavía más en 2021 varias subidas de impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, que en teoría, por tanto, ya deberían dar, según lo que dice Echenique, margen fiscal para bajar el IVA de la electricidad. Si lo que hacía falta para bajar el IVA de la electricidad era que se aprobaran esos impuestos, y esos impuestos ya se han aprobado o están en vías de aprobarse a lo largo de este año, ¿por qué, según este argumento, insisto, por qué no se baja el IVA de la electricidad? El segundo punto que creo reseñable es si cuando Pablo Iglesias y en general Podemos le reclamaban, le exigían al gobierno de Rajoy que bajara el IVA de la electricidad, también añadían a continuación: pero cuidado, que si no sube el impuesto a la banca, si no sube los impuestos a las grandes fortunas, si no sube los impuestos a las grandes empresas, no baje el IVA de la electricidad, porque entonces tendría que recortar el estado de bienestar. ¿Realmente decían eso? ¿Realmente condicionaban la rebaja del IVA a la electricidad a que al mismo tiempo Rajoy aprobara una batería impositiva que estaba claro que no iba a aprobar, porque en tal caso era un brindis al sol? Si Rajoy no iba a subir determinados impuestos y lo que le estabas diciendo es baje el IVA, pero si no sube esos impuestos no baje el IVA, pues estaba claro que el IVA a la electricidad no iba a bajar y no iba a ser una medida efectiva para abaratar la electricidad. En tercer lugar, no deja de ser curioso que Echenique atribuya al oligopolio eléctrico la capacidad de incrementar los precios de la electricidad antes de impuestos como reacción a la bajada del IVA, y sin embargo no se plantee que, por ejemplo, el oligopolio bancario, que es un oligopolio mucho más claro que el del sector eléctrico, no vaya a tener la capacidad de repercutir a sus clientes el impuesto a la banca que Podemos, y en este caso Echenique, están defendiendo. Si el oligopolio tiene poder para unas cosas, a lo mejor también debería tenerlo para las otras. Y en cuarto lugar, es interesante esta reflexión de Echenique en todo caso, porque en última instancia Echenique está aceptando, abrazando el discurso que hace unos años tildaban de austericida. ¿Por qué está abrazando el discurso austericida? Porque lo que está diciendo es, primero, si baja la recaudación por el IVA a la electricidad, entonces tenemos que recortar el gasto público. Y la única forma de no recortar el gasto público es si en paralelo subimos otros impuestos que compensen la merma recaudatoria del menor IVA a la electricidad. Es decir, está aceptando la restricción presupuestaria del sector público.
El Echenique o el Podemos de hace unos años habrían dicho, bueno, bajamos el impuesto a la electricidad, bajamos el IVA a la electricidad, y sí, caerá la recaudación y aumentará el déficit, pero ¿qué más da? Emitiremos deuda pública, y la deuda pública es buena, estimula la economía. Y aquí Echenique está diciendo, no, cuidado, que si bajamos unos impuestos hay que subir otros o recortar el gasto. Algo que a Rajoy le criticaron mucho también. Lo tildaron de austericida, de querer cuadrar el presupuesto, de estar recortando el gasto o subiendo impuestos, machacando la economía. Bueno, pues justamente lo que dice Echenique que habría que hacer si bajamos el IVA a la electricidad. Y en este sentido mi réplica fue en esta misma dirección. Lo primero que le dije fue, el gobierno PSOE-Podemos ya ha subido y va a seguir subiendo impuestos a grandes corporaciones y grandes fortunas. ¿Significa eso que, al contrario de lo que dices en tu primer tuit, sí hay margen para bajar el IVA de la luz sin recortar gastos? Y en segundo lugar, cuando le exigíais a Rajoy que bajara el IVA de la electricidad, se lo pedíais bajo la condición de que subiera al mismo tiempo impuestos a la banca, a las grandes fortunas y a las corporaciones, o lo pedíais demagogamente sin más. Y las contestaciones de Echenique terminaron aquí. Al margen de lo que cada uno pueda opinar sobre el debate, creo que las contradicciones o las apariencias de contradicciones son lo suficientemente importantes como para pedirle a un representante político que aclare por qué ahora están criticando lo que antes defendían. ¿A qué se debe esta contradicción? ¿Es que han cambiado de ideas? ¿Es que ya no suscriben su programa electoral? ¿Es que en el pasado estaban haciendo populismo, como algunos señalábamos? Que lo aclaren. Creo que es lo mínimo que se le puede exigir, insisto, al portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Y de hecho, mi última contestación, mi último tuit a Echenique fue en esa dirección, en una dirección no económica, sino en una dirección de respeto a los ciudadanos. En las réplicas de Echenique hemos podido observar, creo que cualquiera lo observa, un desdén muy claro hacia las observaciones que le iba efectuando. En todo momento estaba tratando de ridiculizar mi argumentación. Es fácil de entender. Tú eres economista o no te enteras de la película o qué estás haciendo aquí. Y ese tono, esa actitud, no es en absoluto admisible en un representante político. ¿Por qué no es admisible? Porque Echenique es diputado. Y los diputados, al menos en teoría, representan al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, Echenique me representa. No es que esté muy ilusionado con que me represente, pero me está representando. Echenique es uno de mis representantes ante las instituciones estatales. La actividad que desarrolla, en parte, la está desarrollando a mi nombre y está tomando decisiones que afectan a mi vida y a la de todos los restantes ciudadanos. No solo eso, sino que el sueldo de Echenique procede del bolsillo de los contribuyentes, entre los que por desgracia me incluyo. Por tanto, lo mínimo que resulta exigible a un representante político como Echenique es que responda con educación, sin displicencia, ante las observaciones, especialmente si son razonables, que realizan, que le efectúan sus ciudadanos. No es el político el que tiene que controlar, ridiculizar o criticar al ciudadano. Es el ciudadano, cada ciudadano, el que tiene pleno derecho a fiscalizar la actividad que los políticos están desarrollando en su nombre. Aunque yo hubiese intentado ridiculizar a Echenique por sus contradicciones, lo que debería haber respondido Echenique es: mira, Juan Ramón, entiendo que tu crítica, que tu observación pueda parecer razonable, pero nuestra posición es esta. Defendemos globalmente nuestro programa electoral y si no se aplica globalmente puede dar lugar a desajustes, a desequilibrios, a orientaciones de la política económica que no son las que buscamos. Punto final. Simplemente hacía falta esa clarificación. No hace falta enzarzarte en un debate en el que no pretendes responder las dudas que se te están planteando, sino en el que pretendes atacar a un ciudadano, porque yo no soy político, yo no estoy en la refriega política, yo no estoy en la competición política con Echenique, en el que pretendes atacar a un ciudadano por plantearte una objeción perfectamente válida que muchísimos otros ciudadanos observan y comparten. Acertada o erróneamente, pero es una duda que sobrevuela en el ambiente después de que durante años hayáis pedido rebajar el IVA de la electricidad y ahora os opongáis.
Insisto, no es admisible la falta de respeto de los políticos ante los ciudadanos, en ninguna circunstancia, pero todavía menos cuando se les está controlando en su labor, porque el político, precisamente por representar o decir que representa al ciudadano y justamente por las prerrogativas extraordinarias que tiene, está sometido a la obligación, al deber de admitir ser fiscalizado en su labor pública. Y Echenique, insisto, con ese tono burlesco, lo que está tratando de evitar es la fiscalización del público, en este caso a través de una red social. Es una actitud no solo antidemocrática, sino que es una actitud elitista, propia de una casta política que cree que no tiene que responder ante nadie y que si alguien cuestiona lo que está haciendo, incluso cuando se les cuestionan las obligaciones obvias en las que están incurriendo, se enfada y trata de machacar a quien está criticando esas contradicciones. Creo, por tanto, que al margen de si algunos argumentos de Echenique tenían más sentido económico o no lo tenían, desde mi punto de vista podían tener algo de razón, pero las soluciones que plantean frente a los problemas que detectan no son en absoluto las acertadas, pero al margen de si Echenique tenía alguna razón económica o no la tenía, lo que no es admisible, insisto, es esa actitud política propia de una casta que se cree independiente de los ciudadanos a los que dice representar, pero a los que en realidad solo busca dominar, solo busca pastorear.